en el capítulo 20. Y algunos van a pensar, pero ya hemos visto el capítulo 20, sí, pero no hemos visto todo el texto, hemos estudiado desde la segunda parte, la primera la hemos postergado. Así que Hechos capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Si es que hemos puesto un poquito de atención a los sermones anteriores, ¿qué nos recuerda Troas? ¿Dónde está Troas? Ya hemos dicho que la forma boba de leer la Biblia es ver el nombre de un lugar y seguir leyendo. No hay que hacer eso. Cada vez que en la Escritura leemos de un lugar, debiéramos ir al mapa. Así que por favor vayan a sus mapas. En sus Biblias tienen los mapas. Esto posiblemente tiene que estar en el mapa del segundo viaje misionero del apóstol Pablo y del tercero, por supuesto, porque ahora ya estamos en el tercer viaje. ¿Ya? ¿Dónde está Troas? Sí, en Asia, muy bien. Es el último punto de Asia antes de cruzar esa lengua de mar y llegar a Europa, ¿no? O sea, es la parte más occidental del Asia. ¿Ya? ¿Dónde está? Tienen que hallarlo porque esto es muy importante. ¿Qué pasó previamente en ese lugar? ¿Recuerdan? Ahí, en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo tuvo la instrucción del Señor a no quedarse y más bien ir a Europa, es decir, llegar a Filipos, o más bien a la parte europea más oriental, ¿ya? Donde casi se junta con el Asia, como que más al norte, eso es lo que ocurre. Europa y Asia son un solo continente, realmente, ¿no? Pero están divididos en esa parte por el mar y más al norte por una cordillera. Pero, ¿qué lugar era ese al que Dios quería enviarle a Pablo y que a él ni se le había ocurrido? Era Macedonia, ¿no? Y él tiene la visión del varón macedonio, así se llama, ¿ya? La visión del varón macedonio. ¿Qué le dice? Pasa y ayúdanos. Y aún tenemos un corito, ¿no? Que alguna vez cantamos, y claro, nosotros le hemos cambiado, decimos pasa a Alto Brajes, ¿no? Y ayúdanos, ¿ya? Pero originalmente el texto bíblico dice que pasara a Macedonia.
y les ayudara. Bueno, así que estamos en el último eslabón de la cadena que ha comenzado ahí en Troas y que ahora ha concluido con el tercer viaje, en esta parte del tercer viaje misionero. Significa, el apóstol Pablo ha pasado a Europa, ha conquistado para el Señor Grecia, Macedonia primero y luego Grecia, ha fundado varias ciudades y luego desde ahí ha vuelto a cruzar hacia el Asia y ha establecido varias iglesias, entre ellas Éfeso. Y ya la semana anterior hemos visto la despedida del apóstol Pablo con los ancianos de Éfeso. Por eso es una especie de cierre de ese círculo que se ha formado en la misión. ¿Cómo ha comenzado el apóstol Pablo? En esa ocasión, estando él y Silas solos. Ya Silas, que es Silvano también, ¿no? Es cuestión idiomática nomás. Pablo y Silas han empezado ese viaje misionero y ahora lo están concluyendo. Hasta aquí, desde nuestra perspectiva, que nos da 2000 años de ventaja, mirando para atrás, podemos decir, qué gran éxito, qué trabajo tan fructífero. Sí, pero en ese momento lo que estaba en la mente de ellos eran las dificultades innumerables que habían tenido en varios lugares. El apóstol había sido apedreado, encarcelado, azotado, etc. Ya habían un sinnúmero de experiencias negativas. Esas experiencias negativas, sin embargo, son de carácter natural. ¿Ya? Porque les pasan a los unos y les pasan a los otros, porque alguien diría, así es la vida, así es la vida, ¿no? De vez en cuando nos consolamos contando o comentando de nuestras, entre comillas, desgracias, ¿no? Así me ha pasado, me han robado, dice, ¿no? Me subía al minibús y me han sacado la billetera. Y el otro le contesta también, ¿no? Y ya se consuelan con la desgracia. Y bueno, pero hay cositas relativamente pequeñas que son solamente anecdóticas. Otras cosas ya son más grandes y más graves, como por ejemplo la salud, ¿no? Qué triste es perder a un miembro de la familia, especialmente una persona joven que solemos decir tenía toda la vida por delante. Ahora, cuando nos referimos a hechos que son solamente naturales, que están dentro de la realidad, entonces no es que nos consuele, pero llegamos a entender que nos pase lo mismo que les pasa a los otros, ¿no? A unos se les entra el ladrón a la casa, sí, a los otros también, ¿no? Y lo vemos, bueno, así es la vida, no todo es lindo, ¿no? Hay cosas feas en la vida, eso es. Pero de vez en cuando surge en nosotros un reconocimiento de que hay cosas que no son tan naturales, que responden a causas que están más allá de lo que podemos observar a simple vista. Y les llamamos milagros, ¿no? Nosotros vemos la intervención de Dios sobrenatural en cosas que le hemos puesto atención y decimos, no hay otra explicación, aquí tiene que haber participado la gracia de Dios. O a veces decimos,
la mano de Dios. Aún en la misma Biblia se escucha o se lee el dedo de Dios. El mismo Señor Jesús en una ocasión utiliza eso, ¿no? Dice, pero si yo por el dedo de Dios hago tal cosa, es decir, no es de origen natural. Es algo que ha ocurrido, pero no haya causa en lo que uno podría entender. Pablo ha partido de Troas, él y su compañero solos, y ahora están de regreso y hay un enorme equipo. Este equipo es de personas que han ido rescatando de diferentes lugares y cada uno de ellos responde o está identificado con una nueva comunidad cristiana, ¿ya? Y por eso se dan estos nombres, ¿no? Por ejemplo, Sópater. ¿Alguien quisiera ponerle ese nombre a su hijito? Aristarco, ¿no? Imagínense, Aristarco más me parece nombre de gato, ¿no? Pero claro, a los griegos parece que les gustaba, ¿no? Ya está bien. Ya están de regreso. Han pasado años de trabajos, de esfuerzos, de fatiga y de ver la gracia de Dios. Y entonces ahora el pasaje nos introduce en algo muy puntual. ¿Han visto el libro de los Hechos, así como otros lugares de la Biblia también? Tiene una manera de presentar su relato. Nos presenta algo de término muy general, en una especie de gran angular, y luego casi inmediatamente nos presenta un caso específico a la manera de un zoom, ¿ya? Es decir, algo muy particular de una persona o de una familia o de una ciudad, un hecho específico. Así que, desde el versículo 7 leemos: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y yo sé lo que están pensando. Pablo era otro larguero, igual que este pastor que está hablando ahora, ¿no? Pablo está aprovechando la ocasión de hablar con aquellos que se han reunido y que le reconocen como padre espiritual porque con él se han convertido. Y claro, él sabe que posiblemente no los va a volver a ver. Es una reunión de reencuentro y de despedida. Y no quiere ahorrarse, no quiere guardar para sí lo que tiene y quiere comunicarles. Así que tiene claro todo el Antiguo Testamento para predicar, ¿no? Dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Ese es el sueño de muchos predicadores, ¿no? Poder seguir y seguir hablando. Y ahora Lucas nos obliga a volver en nuestra atención, en nuestra comprensión, a algo muy real. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Cuando habla de lámparas, no está hablando a gas o a querosén o algo así. Era algo más primitivo, eran mecheros, ¿no? Los mecheros emiten gases. Si hay muchos mecheros en un lugar, la gente se intoxica y tiende a adormecerse. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, seguramente para respirar un poco de aire puro de afuera y bueno, meter la cabeza otra vez. Sin embargo, en ese trance,
Dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, otra vez, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Qué decir a eso? Noten ustedes, por favor, que está hablando de un joven. A veces sobreentendemos que los viejos somos los que nos dormimos, ¿no? Fácilmente. A mí me ha tocado ir a predicar a alguna otra iglesia y es algo típico, ¿no? de algunos lugares. Cuando el predicador está pasando al púlpito, ya hay algunos ancianos que se acomodan y se duermen. Yo digo felizmente, así no le echan la culpa al predicador, ¿no? Ellos se duermen por sí mismos. La hora del sermón es la hora de la siesta, algo así. Pregúntenle a su vecino de silla, sin ver, por supuesto. ¿Cómo se llamaba este joven? Algunos no se han acordado, ¿no? Siguen pensando en Aristarco. ¿Cómo se llamaba este joven? Eutico. Entonces avísenle al que les ha preguntado del de al lado. Este joven se llamaba Eutico. O le pueden decir solamente Eutico. Pero ¿para qué le dirían Eutico al de su lado? Es para que por un momentito cada uno de ustedes piense, yo soy Eutico. Ya, por este momento. En esta situación voy a tratar de leer este texto como si se tratara de mi historia. Algunos de nosotros tenemos historias para contar, ¿no? Tenemos anécdotas y todo, pero alguna vez nos ha ocurrido que otra persona cuenta nuestra historia. No nos gusta, ¿no? Nos gusta ser nosotros los que contamos nuestra propia historia porque sabemos bien cómo ha sido. Eutico no está contando esto. Lucas realmente hace un resumen, es un relato muy escueto, muy cortito, ¿no? Dice solamente que estaba tan somnoliento, estaba cansado por la longitud del sermón de Pablo, que ya no resistió, se durmió y se cayó y se murió. Y alguien podría seguir escribiendo, anotar ahí, y San se acabó. Y claro, San se acabó porque cuando alguien se muere, ¿ya qué más pues? Cualquier historia que cuenta de las peripecias de una persona, a veces queda inconclusa y nosotros preguntamos, ¿y qué pasó? Pero si la historia llega a ese punto en que dice, y murió, ya para qué preguntar más respecto a esa persona. Lo lógico es que la entierren y listo. Se acabó. Si tú eres Eutico, te gustaría que cuenten tu historia diciendo, un día se reunió con los hermanos cristianos para despedir al apóstol, se cansó, se durmió, se cayó y se murió. ¿Y te gustaría un epitafio así? Hablando de ti, ¿no? Se murió por dormilón.
Damos por sentado que esto no tendría que ocurrir. De vez en cuando al leer pasajes así pensamos como, no está bien, esto no tendría que ser así, porque Dios tendría que haberlo protegido. Al fin y al cabo estaba en algo bueno. ¿Qué más bueno, qué más noble puede haber que un joven que asiste a una reunión cristiana? Es un culto realmente, porque se acuerdan, han partido el pan, ¿no? Es la forma de decir de la Santa Cena. Entonces, ¿cómo Dios deja que se muera? ¿Por qué Dios no hizo algo? Pero si planteamos la pregunta, ¿por qué Dios no hizo algo? Esa misma pregunta podemos aplicarla a casi cada caso en los que nos vemos involucrados y que no son como hubiéramos querido. Muchas veces estamos en situaciones que se han salido de nuestro control y no son como hubiéramos querido. Hemos trabajado mucho para conseguir algo y las cosas no suceden, no funcionan. De vez en cuando a todos nosotros nos niegan el préstamo en el banco. O nos dicen que tienen que demoler nuestra casa. Cosas así. Y decimos, pero yo soy cristiano y Dios no va a hacer nada. No me va a proteger, no me va a ayudar. Así que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no ha hecho algo? ¿Por qué no ha intervenido? Claro que si fuéramos a dar la vuelta al manzano y viéramos la casa y la cosa desde otro ángulo, podríamos hacer otras preguntas más bien. Recuerden ustedes esa historia tan impactante, justamente porque es tan cortita, de el mismo escritor del libro de los Hechos, pero en el Evangelio según San Lucas. En Lucas, en palabras del Señor Jesús, se nos cuenta de un hombre que le fue bien, prosperó. Él era seguramente un hacendado, un agente de campo, pero un hombre rico. Y llegó a un problema que todos quisieran tener. No tenía dónde guardar tanto grano que había acumulado. Y entonces dijo, bueno, voy a tirar abajo estos graneros y voy a construir unos mucho mayores porque tengo con qué llenarlos. E hizo eso. Y los llenó, así que estaba lleno de riqueza. Y cuando ocurrió eso, estaba tan satisfecho que habló consigo mismo. La forma bíblica de hacer eso es, habló con su propia alma. Y dijo, alma, regocíjate, come y bebe, porque has tenido éxito. Ahora tus graneros están llenos. No necesitas preocuparte más. Porque algunas personas creen que cuando sus bolsillos, su billetera o su cuenta en el banco o lo que fuera de carácter económico está rebosando, dicen, ahora tengo el respaldo que necesitaba, ya no tengo de qué preocuparme, estoy satisfecho. Fue a dormir regocijándose en lo que tenía, en lo que había logrado. Y entonces Dios habló. No digo Dios le habló, Dios habló para él
y para ti también. Y le dijo, necio, necio, hoy vengo por tu alma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a llevar? Ahora entonces, si nos quejamos de la intervención de Dios, conste que anteriormente nos hemos quejado de la falta aparente de intervención de Dios. Pero en este caso Dios interviene y también nos tenemos que quejar. Pero Señor, ¿por qué no lo dejas que se goce un poco ahí con la riqueza que ha alcanzado y con la estabilidad económica y con todo lo que tiene? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué llevártelo ahora? ¿Por qué intervenir? Quiere decir que cuando van bien las cosas, preferimos decirle a Dios, Señor, ¿por qué no te ocupas de los pobres? No, yo estoy bien, me va bien y ya has visto, yo puedo manejar mi vida. Aquí están las evidencias, he llenado mis graneros, me va bien, tengo todo y no necesito de ti. Quizás no lo expresemos en esa forma, pero implícitamente están esos pensamientos impíos. Pero ¿sabes qué? Dios no necesita pedirte permiso para intervenir en tu vida. Él es soberano. Él va a hacer lo que Él quiera. Y Él te va a llevar cuando Él quiera. Tu vida no es un acaso y no responde a las leyes, que no hay leyes, del azar. ¿Ya? Ni a tu mucha dedicación. Nadie puede alargar su vida, ni siquiera acortarla. Estamos en las manos de Dios. Él sabe cuándo va a venir y te va a llamar para dar cuentas en el juicio. El pasaje está en Lucas 12:13, los que quieren consultar después, pero ahora no es necesario. Volvamos a Hechos. El versículo 9 concluye con esta frase tan triste: y fue levantado muerto. Imagínense lo que se habría dicho en su casa. Oye, ¿y qué es de Eutico? Sí, pues salió. ¿Y dónde fue? Fue al culto. Y va a predicar el apóstol Pablo. Ah, ya, qué bien. Pero ¿y por qué no llega? Sí, ¿por qué no llega? Vamos a preguntar. Y preguntan, ¿y Eutico? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Cómo? Se murió. Estaba joven, estaba sano y hasta estaba rebosante espiritualmente. ¿Qué pasó? Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Hay gente que se queja mucho de la falta de experiencia en nuestros días de situaciones similares, es decir, lo plantean así: ¿por qué ahora no vemos los milagros que se veían con los apóstoles o con los profetas en el Antiguo Testamento? Mi respuesta inicial es:
Tú no ves porque no pones atención. Todo el tiempo Dios está obrando cosas maravillosas. ¿Ya? La cosa es estar en el lugar adecuado, en el lugar correcto y en la voluntad de Dios. Y todo el tiempo vas a ver cosas maravillosas. No te preocupes por eso. Si notan la forma en que presenta el escritor de este libro, este asunto, es en la forma más sencilla. Miren que yo voy a hacer una parodia del asunto para que entendamos cómo podría ser. Si hubiera sido una persona de nuestros días, de nuestra época, y hubiera relatado esto, hubiera puesto todo el asunto más o menos así. Entonces Pablo fue y les dijo, ahora van a ver quién tiene el verdadero poder. Pongan atención, llamen a sus parientes, reúnan a la gente, porque aquí se va a ver el más grande prodigio de todos los tiempos. Y entonces se hubiera echado sobre él y todo lo demás. ¿No les parece? Pero el texto no muestra eso. Hay en todo el relato un olor de sencillez. No hay nada de teatro, nada de show. El apóstol hace lo que tiene que hacer porque está dirigido por el Señor y Dios interviene. Y esto es el asunto así de maravilloso. Ni les pide a los otros, ahora oren por mí porque me voy a echar sobre este para que resucite. No, ni siquiera les pide apoyo en oración. No estoy diciendo que es malo pedir apoyo en oración, solamente estoy mostrándoles cuán sencillo es el trámite seguido aquí. Porque en realidad no importa si el apóstol se echó o no, no importa si le abrazó o no, no importa qué palabras dijo, no hay nada de magia en esto. Si fuera mágico, habría que seguir una fórmula específica. No hay. Porque en el fondo de todo lo que realmente ocurrió es que Dios le devolvió la vida a ese que por caerse y golpearse había muerto. Eso es, porque el que da vida es Dios. ¿Ya? Y está dicho justamente en esa manera tan simple, porque Dios no quiere que confundamos las cosas y le atribuyamos al hombre la gloria que le corresponde a Dios. Ahora esto nos obliga a ver cómo surge esto, cómo surge este asunto. Porque en los 3 evangelios sinópticos se nos cuenta cómo el Señor Jesús, cuando estaba caminando sobre este mundo por Galilea y había reunido a los 12 que eran sus discípulos, les muestra a la gente y les dice que Él tenía compasión de esa gente y les ordena orar en favor de esa gente. Y luego los establece como apóstoles. Y a los apóstoles les da una encomendación con respecto a la gente por quien Jesús tenía compasión. Y les dice, vayan a la gente y luego entra en una locura. Porque les dice que hagan cosas que no se pueden hacer. Son imposibles. Les dice, limpien leprosos, sanen enfermos, resuciten muertos. ¿Qué? No se puede. ¿Cómo iban a poder hacer eso? Y aquí viene el asunto. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Si quieres dar algo, necesitas tener. Si no, es un fraude.
¿Qué tenían que dar? Gracia. Y eso es lo que después Pablo dice en 2 Corintios, final del capítulo 5. Dice, somos administradores de la gracia. Administradores. No es nuestra gracia, no somos generadores o productores de gracia. Para poder dar gracia necesitamos recibirla. La gracia tiene que sernos suministrada. El punto que nos obliga a observar con atención es este. ¿Cómo es que la gracia de Dios te ha alcanzado? Esto me obliga a repensar una y otra vez. Gálatas capítulo 5 dice, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. ¿Y saben qué, hermano? Me vienen estremecimientos. Porque si en vez de dirigirse el apóstol a los Gálatas se estuviera dirigiendo a nosotros, sería hora de ponernos a llorar. Y espero que no tengamos que asumir semejantes palabras. La gracia del Señor ha llegado a nosotros a través de el medio espiritual. Su espíritu ha traído la gracia, ha traído comprensión del Evangelio a nuestra mente y ha traído convicción a nuestro corazón de la verdad de Jesucristo. La gracia no es algo que sientes y que puedes decir como He-Man. ¿Se acuerdan de He-Man? ¿No? Cuando saca su espada y ¿qué dice? Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. En realidad no es una expresión cristiana. En Daniel, el profeta dice que hay algunos que van a dejar al Dios verdadero y van a adorar al Dios de las fortalezas. Y yo tengo la impresión que en nuestros días muchos que se llaman cristianos realmente adoran al Dios de las fortalezas o del poder. ¿Ya? Y esa es la figura con He-Man. Yo tengo el poder. ¿Sabes qué? No tienes el poder, no es algo que se tiene. Es algo que se ha recibido como objeto. Nosotros somos el objeto de la gracia de Dios, el sujeto es Dios. Dios es el que provee gracia. Quiero preguntarles algo. ¿Pueden respetuosamente tocar en el hombro a la persona de al lado para ver si no está muerta? Vean, empújenla un poquito. Si te sonríe, lo más posible es que no esté muerta. ¿Ya? Esta persona que tienes al lado, ¿está viva o está muerta? Ahora, y no estoy jugando. ¿Por qué está viva? Tú, ¿por qué estás vivo? ¿Sabes qué? No seas necio como el hombre de los graneros. No seas necio y no pienses que es por ti, por tu linda cara, por tu esfuerzo, por tu herencia, por lo que fuera. Estás con vida por la gracia de Dios. Dios está soportando tu vida, Él te sostiene, Él te suministra, Él te ha levantado de entre los muertos espirituales y te ha puesto vida, pero aún tu vida física, cuanto más tu vida espiritual, es por la gracia de Dios.
Y esa gracia no es algo que tienes, es algo que te ha transformado. Y por tanto, en cierta forma es algo que eres. Ahora, dice, como embajadores de Cristo. Es decir, nos ha transformado y nos ha establecido en embajadores o administradores de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar a los otros con su gracia. De gracia recibisteis. Dad de gracia. Lo que hace el apóstol no es el producto de ciertas disciplinas místicas o de cosas extrañas, no, es solamente el resultado de la gracia de Dios que ha sido recibida y respondida con fe. Eso es. Fe en el hombre para beneficiarse con la gracia de Dios. Una iglesia cristiana se puede preciar de eso, no por el tamaño de la catedral que ocupa. ¿Saben qué? Yo sueño con una catedral. Ojalá tengamos algún día una catedral. Y si no, ¿qué importa? No es algo vital. La iglesia cristiana no tiene que tener una catedral para ser iglesia cristiana. No necesita tener un equipo magnífico de música. Nosotros tenemos músicos magníficos, pero nuestro equipo no es magnífico, ¿no? Todavía. ¿Será alguna vez? Y si no, nos podemos dar el lujo de no tener una catedral, de no tener todo eso que tienen otros con la música y de tener grandes equipos y planes y obras misioneras sobresalientes. Sí, hay cosas que debiéramos hacer, hay cosas que debiéramos implementar, pero eso todavía no es lo que nos hace una iglesia de Jesucristo. Lo que realmente nos constituye en iglesia de Jesucristo, junto con los demás que lo son, es que la gracia de Dios está aquí, ahora, actuando, que podemos decir Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, Dios está presente. ¿Ya? ¿Por qué este joven que se murió después de la caída, después de lo que pasó así brevemente, dice el versículo 12, el joven estaba vivo? ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Ahora tiene sentido mucho de lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. En cierta ocasión, el apóstol Pablo, según cuenta él mismo, habló con Dios y le pidió que le quitara el aguijón en la carne que él tenía. No se sabe qué era exactamente, pero algunos piensan que era una enfermedad, una limitación, una tentación, etcétera. No importa, no vamos a especular, pero había algo que hacía el papel de aguijón. Nadie está feliz con un aguijón, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han caminado por un lugar y se les ha entrado una espina de un cactus que no vieron y pisaron y se les metió en el pie? ¿Les ha pasado eso? A todos nos ha pasado alguna vez. Y entonces cuando sientes esa espina clavada en tu carne, sonríes con... No, te atormenta y haces todo lo necesario para quitar esa espina, ¿no es cierto? Enseguida, lo antes posible.
Dice Pablo, he clamado 3 veces para que este aguijón me sea quitado. Ahora pongan atención. Dios le habló y le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Hermanos, no todas las cosas van a salir como quisiéramos, según nuestra opinión o a veces hasta según nuestro capricho. Si no me caso con fulano, me muero. Si no consigo esa pega. No, hay veces que las cosas no suceden como quisiéramos. La gracia de Dios no se justifica en que todo el tiempo salgamos con nuestro gusto y seamos como mandrake. Algunos piensan que los milagros que Jesús anunció para los discípulos les convirtió en una especie de mandrake. ¿Se acuerdan de ese personaje? Era un mago, ¿no? Que iba haciendo gestos mágicos y cosas raras ocurrían. Sí, eso está bien para las películas o para las revistas. No es así la vida y no es así la vida cristiana. La vida cristiana transcurre en la vida terrena, en la vida natural. Y las cosas van a pasar dependiendo o siguiendo las leyes naturales, y eso no es malo. Ver las cosas así no es malo. Cuando estás conduciendo y vas a girar a la izquierda, ¿qué tienes que hacer? Mirar el retrovisor para que no te choques con el auto que está tratando de adelantarte. Claro, ¿por qué? Alguien dice, no, pero es que a mí los ángeles me cuidan. Los ángeles también tienen retrovisor. Tienes que ver el retrovisor antes de girar. ¿Ya? Y cuando alguien te pide plata, ¿qué tienes que hacer? Estoy hablando de un préstamo. ¿Qué tienes que hacer? Mirar el retrovisor. ¿Qué es mirar el retrovisor? Tomar los recaudos. Y dice, no, pero es que a mí el Señor me protege. Sí, te protege, pero de repente vas a tener que darte en el patio después de caer 3 pisos y romperte la nuca. Si Dios quiere te va a devolver la vida, sí. Pero no vas a andar como mandrake, haciendo cosas raras, no. Hay una gran diferencia entre los milagros que hace Dios y nuestras expectativas caprichosas de cómo tiene que ser la vida. Y muchas veces nuestra opinión no coincide con la opinión de Dios y Dios hace las cosas con sabiduría. Felizmente, porque de otra manera el universo no sería un cosmos, sería un caos. Dios no hace desorden. ¿Cómo terminó esta historia de Eutico? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. En el momento en que lo vieron muerto, ahí en el suelo, pareció que todo salió mal. Qué peligroso es oír un sermón de Pablo, ¿no? Hermanos, me encanta el libro de los Hechos, me parece magnífico. Porque, ¿saben? Nos cuenta de gente común como somos nosotros. Nos cuenta de pensamientos que tiene la gente que coinciden con nuestros pensamientos. Y nos demuestra que igual que con ellos, Dios todavía está actuando.
todavía está moviéndose y todavía está haciendo maravillas. Todavía es el Dios que da vida y que vence a la muerte. Y por eso estás con vida. Y por eso ahora te vas a poner de pie y junto conmigo decir gloria a Dios en Jesucristo, gloria al Señor Jesús, bendito sea Jesús, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Jesús, que nos da vida, que nos deja ver cosas maravillosas, pero siempre según su sabio consejo, no según nuestros deseos. Vamos a orar. Nuestro Señor, Dios nuestro, Señor nuestro, perdónanos por actuar muchas veces como hijos díscolos, caprichosos. Perdónanos por querer exigir que tú actúes según nuestros designios. Es al revés. Tú eres el sabio y eres el soberano y nosotros debiéramos actuar como tú quieres. Guíanos, enséñanos, Señor, y abre nuestros ojos para que veamos a los euticos de nuestros días. Para que veamos que tu mano no se ha aquietado, tú no te has dormido, tú sigues actuando, sigues suministrando gracia y sigues haciendo milagros. Según tu beneplácito, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.